Hacía más de 30 años que escuchaba hablar del Moreira y de la intención de recuperarlo. En Cine Club corría la versión que algunos rollos se habían exhibido en una casa de fotos en Rosario. También sabíamos que Esteban Peirano, un actor rosarino que había actuado en el film, tenía una copia que se proyectó en el Cine Radar por los años 50 en una función privada a la que asistieron el hijo del productor, Jaime Sus, y Fernando Chao. A través de Chao, un día fuimos al taller de Faini con don Fernando, con Román Ortiz de Guinea y con Quicho Fenici a ver qué material tenía de cine. Y al regreso en el auto me comentó Fernando Chao sobre el Moreira, al que ya conocía a través de lo que él había escrito en El viejo celuloide, en el diario La Capital. Hacia 1923, Enrique Queirolo, un periodista uruguayo que trabajaba en Buenos Aires, se trasladó a Rosario para realizar una nueva versión de Juan Moreira, respetando el folletín que Eduardo Gutiérrez publicara en 1879. El folletín es un género literario que nace en el siglo XIX en Francia y que está ligado directamente al periodismo. En realidad comienza siendo el espacio que se crea en los periódicos, en el inicio del diarismo, para la literatura. Los primeros folletines, incluso Balzac, Honorato de Balzac, escribe en ese formato. Se trata en principio de eso. Pese al hábito de buscar las cosas donde están, tardamos en comprender que el recuerdo actualiza el pasado, reestableciendo una intimidad con lo ausente, un contacto con aquellos que han sido y ya no son, o que no fueron y ahora son para siempre. Este trato con un mundo distinto, intenso de por sí a través de un documento o de un libro, tanto más intenso se torna cuando la luz de un proyector recupera la imagen de lo que alguna vez fue. Me parece que no es casual la película de Fabio que vuelve a presentar este mito, ¿sí? Y el descubrimiento maravilloso para nuestra historia cultural de esta película sobre Moreira, esta película muda, que verdaderamente me parece que ratifica esta importancia. ¿Qué significaba un gaucho como Moreira? ¿Qué significaba un gaucho que se enfrentaba con la autoridad? Hacia fines del 2003, el señor Adelquis Giamperi descubre en una baulera del edificio donde trabajaba varias latas de una película de la época del cine mudo. Intercede ante el propietario, el señor Sust, quien acepta donarlas y por intermedio del doctor Emilio Berghela, el material llega a la Asociación Médica y Cine Club Rosario. Increíblemente, se trataba del negativo original del film de Queirolo y con la partitura musical que acompañaba las proyecciones con un dúo o trío instrumental. También había un juego de 30 fotos originales. No lo podíamos creer. Por primera vez se realizaba en el cine argentino un rescate con esas características. El negativo original del Moreira fue guardado en la fábrica de cigarrillos Colón de San Martín al 500, perteneciente a los señores Fernández y Sast, que fueron los productores. Al cerrarse la fábrica, el negativo fue depositado en la baulera del edificio, donde se encontró 80 años más tarde en buenas condiciones. Extraer copias de un negativo original es una tarea delicada y riesgosa. Era muy común que llegaran a mis manos a veces para hacer trabajos así de pasar de película a video. Y en una oportunidad, me alcanzan justamente una vieja documental para pasarla al formato de video, y me confié
en no revisar el rollo. Lo cargué directamente en el proyector de 35 milímetros, preparé todo y empecé a copiar. Pero a los 4 o 5 minutos la película se cortó, se pegó en la ventanilla del proyector, la pequeña luz le dio como al fósforo, la chispa, y empezó a consumirse de una manera espantosa hasta que no quedó absolutamente nada. Con el negativo en nuestras manos, nos dimos de inmediato a la tarea de recuperarlo, para lo cual contamos con la colaboración de Fernando Peña y Aprosinaín. También podemos incorporar, como banda sonora, la música que acompañaba el film en vivo, ya que contamos con personas que generosamente se propusieron reconstruirla y ejecutarla. Rescatar un film y proyectarlo al juicio del público actual y de sociedades venideras no solo implica rescatar el proyecto de las voluntades que lo realizaron, sino también retomar formas, contenidos y disposiciones propios de una época. La satisfacción que nos embarga es tremenda. Es como si formáramos parte del film o de la voluntad que lo engendró, más allá de su sentido. El Moreira estuvo olvidado durante 80 años, incluso en una baulera. El hombre que lo guardó, el hijo del productor, respondió a un acto de amor. Era de su padre y lo guardó. Un acto de amor posibilita recuperar lo que la muerte o el olvido se llevan. El movimiento y el tiempo son las cualidades que predominan en el cine. El movimiento no se percibe si no se encarna en una imagen y en lo que concierne al tiempo. Al materializar el pasado mediante la imagen del recuerdo, nos despliega la sensación de que incursionamos dentro de él. Mi abuelo me contó, no sé si será cierto, que La Estrella, de Antonio Podestá, fue la primera milonga bailada ante el público en una representación del Juan Moreira en el circo. Esperábamos, como tiempo después, en el radioteatro y en el cine, las representaciones del Juan Moreira. Y muchas veces, en las representaciones en vivo le cambiaban el final, porque la gente se resistía a que Juan terminara de esa manera.